hora de recibir la palabra de Dios. Y es una gran bendición para mí introducir al portador de la palabra del día de hoy. Es un amigo, es un hermano, es un miembro de equipo, es familia también. Y yo he visto cómo Dios lo está levantando y cómo Dios está haciendo cosas grandes en su vida. Y yo sé que Dios tiene grandes propósitos. Está joven, recién acaba de cumplir 30 años, así fresquecito. Pero cuando saben que Dios en Alcance Victoria Panamá está levantando una generación nueva, ¿verdad? Para llevar el mensaje e ir por el mundo. Y él es el director del centro de entrenamiento del UTC. Quiero invitar que recibamos con un fuerte aplauso. Póngase de pie a nuestro hermano Aarón Mora en esta hora. Aleluya. Aleluya. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios. Vamos, si tú estás agradecido hoy esta noche, si tú sabes que Dios ha sido fiel, a darle un fuerte aplauso a Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Pueden tomar sus asientos. Amén. Estoy tan emocionado hoy esta noche para poder compartir la palabra de Dios. Y como decía el pastor, acabo de cumplir 30 años hace 2 días. Aleluya. Y la verdad estoy en la mejor etapa de que ha estado. Amén. Estoy muy contento. Y yo le doy muchas gracias a Dios, al equipo pastoral, a Pastor Enrique, Pastor Charlie, Pastor Javier. Todos los pastores han sido una gran bendición para mi vida. Ya este octubre yo y mi esposa cumplimos 2 años aquí en la hermosa ciudad de Panamá. Aleluya. Y para ser sincero, ha sido la mejor decisión de nuestras vidas de poder venir y responder al llamado y que nos podamos sentir aquí en familia. Amamos a la iglesia, amamos a cada uno de ustedes. La verdad ha sido de gran bendición para nuestras vidas. Y también está con nosotros aquí nuestro pastor Abel de La Habana, Cuba. Amén. Hay que dar un fuerte aplauso a Dios. Y la verdad es una bendición. Sabemos que Pastor Abel es aquí de casa. Él viene y es una bendición para cada una de nuestras vidas. Amén. Y hoy esta noche estoy emocionado, estoy contento, me siento privilegiado y emocionado por el domingo. No es el domingo pero el que viene. Sé que va a estar con nosotros Pastor Sonny, como estaba mencionado Pastor Enrique, Nicky Cruz, y va a venir familia de Alcance Victoria. Y la verdad es que estamos muy emocionados. Amén. Y hoy esta noche quisiera compartir una palabra que Dios ponía en mi corazón. Me ponía a pensar de las bendiciones de Dios, cómo Dios ha sido tan fiel en nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios ha sido fiel en cada una de nuestras vidas y yo sé que Dios quiere seguir bendiciéndonos. Y yo pensaba, yo decía qué tan fiel ha sido Dios en mi vida, pero yo también sé que Dios quiere seguir bendiciendo no solamente mi vida, pero la vida de cada uno de nosotros. Y yo me encontraba allí en la Biblia leyendo y me encontré con el libro de Éxodo. Allí en Éxodo capítulo 12 versos 40 al 42. Y vamos a estar leyendo un poco de los tiempos cuando estaba Moisés, pero no solamente eso, pero queremos aprender unas cosas del pueblo de Israel. Yo sé que cada uno de nosotros hemos leído estas porciones de escritura y cuando yo leía, Dios me ministraba mucho. Y leía y Dios me enseñaba, me revelaba. Y quiero compartir hoy esta noche ahí en Éxodo capítulo 12 versos 40 al 42. Si me pueden dar un fuerte amén cuando lleguen ahí. Amén. La palabra de Dios dice: el pueblo de Israel había vivido 430 años en Egipto. De hecho fue precisamente el día que se cumplían los 430 años que toda esa gran multitud del Señor salió de Egipto. Verso 42 dice: esa misma noche el Señor cumplió su promesa de sacar a su pueblo de la tierra de Egipto. Así que esa noche le pertenece a Él y por eso todos los israelitas deberían de conmemorarla cada año de generación a generación. Hay que hacer una oración. Señor, te damos gracias. Hoy esta noche, Señor, pongo mi vida en tus manos, Señor, esta palabra, Señor, la congregación, Señor.
Sabemos que nos estás llevando de gloria en gloria, Señor, y sabemos que tú quieres bendecir tu pueblo, Señor. Quieres bendecir cada familia que está aquí, cada joven, Señor, cada ministerio, Señor, cada líder, cada pastor que se encuentra hoy esta noche aquí, Señor. Pongo este tiempo en tus manos, no lo tomo a la ligera, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Amén. Y cuando nosotros empezamos a leer esta historia, dice la palabra de Dios que ellos ya habían cumplido 430 años cuando eran esclavos allí en Egipto. Y podemos ver en la historia cómo Dios fue fiel en esos tiempos. Podemos ver que estaban en esclavitud. Sabemos de que antes que ellos llegaron a Egipto, sabemos la historia de José. Cuando José, Dios le reveló un sueño, y dice que cuando le reveló un sueño, que él fue de bendición para el pueblo de Israel, para su familia. Pero en esos entonces empezó a crecer el pueblo de Israel de una manera sobrenatural, de una manera muy rápida. Dice la palabra de Dios que el faraón se puso a la defensiva. El faraón se empezó a ver que el pueblo de Israel a lo mejor podía ser una amenaza para él. Y lo que dice la palabra de Dios, que mejor agarró el pueblo de Israel y los puso en esclavitud. Pero podemos ver cómo Dios fue fiel en esos entonces. Podemos ver cómo Dios se manifestó. Podemos ver cómo Dios allí usó la vida de Moisés para poder liberar el pueblo de Israel. ¿Cuántos pueden decir amén? Sí, cuando yo leo esta historia y las estudiamos, podemos ver cómo eran más o menos 600,000, además de mujeres y niños, que se estima en total que dice la palabra de Dios que cuando Dios se manifestó, que había unos egipcios que también corrieron con el pueblo. Dice que cuando estaba allí las plagas, cuando se manifestó Dios, que aproximadamente fueron 2 millones de personas que huyeron de ese lugar con Moisés. Si miramos cómo los milagros de Dios se manifestaron, miramos cómo Dios rescató a ese pueblo. Pero hoy esta noche no queremos compartir mucho de Moisés, pero quiero compartir del pueblo de Israel. Porque dice la palabra de Dios que iban hacia una dirección. Dice la palabra de Dios que iban a una tierra prometida, de una promesa que Dios les había dado. ¿Cuántos están conmigo hoy esta noche? Y yo no sé de ti, pero yo quiero todas las bendiciones de Dios en mi vida. Y yo sé que Dios ha sido fiel, y yo sé que Dios me ha bendecido de una manera poderosa, de una manera especial. Pero yo sé que es solamente el principio. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos deseos, cada uno de nosotros tenemos una bendición esperándonos, cada uno de nosotros tenemos bendiciones que van a venir en nuestras vidas. Y yo me ponía a pensar y a estudiar, y yo decía, ¿cómo es que nosotros vamos a poder alcanzar todas las bendiciones que Dios tiene para sus vidas? ¿Sí? ¿Cuántos quieren saber? ¿Cuántos quieren saber cómo podemos alcanzar las bendiciones? Si de todas esas personas, de todos los 2 millones de personas que estaban ahí caminando en el desierto, ¿cuántos pudieron entrar a esa tierra prometida? Dice la palabra de Dios que fueron 40 años. 40 años que ellos estaban en el desierto. ¿Cuántos están conmigo? Si yo quiero compartir hoy esta noche cosas que podemos aprender del pueblo de Israel. Si como tú y yo vamos a poder alcanzar las bendiciones de Dios, como tú y yo vamos a poder seguir siendo fiel y permanecer para ver todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Si número uno, el pueblo no entendió el proceso. Digan conmigo, proceso. Allí en Éxodo 13, 17 al 18, la palabra dice: cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios los guió en el camino principal que atravesaría el territorio filisteo. Aunque esa era la ruta más corta, pongan atención, a la tierra prometida, Dios dijo: si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Sí, en otras palabras, había un camino más corto. En otras palabras, había un camino donde podían llegar ahí rápidamente a la tierra prometida. Pero dice la palabra de Dios que el pueblo todavía no estaba listo. Todavía no estaba listo, porque cuando se iba a poner las cosas difícil,
cuando iba a venir el enemigo a atacarlos, que posiblemente iban a cambiar de parecer y se iban a regresar a Egipto. Sí, pero Dios los puso en un proceso. Digan conmigo una vez más: proceso. Oh, man, yo le doy gracias a Dios por el proceso que Dios me ha permitido vivir aquí en Alcance Victoria. Yo le doy gracias a Dios que pasé ahí en la casa de discipulado una temporada. Yo le doy gracias a Dios que ha estado allí en el UTC, Dios ahí tratando con mi vida, aleluya. Yo le doy gracias a Dios por el proceso que Dios me ha permitido pasar. Sí, muchos de nosotros cuando pensamos de proceso no nos gusta. No nos gusta el proceso. Yo le digo a los jóvenes ahí en el centro de entrenamiento: sí, yo necesito estar abajo de liderazgo. Yo necesito estar sometido abajo de los pastores, de los líderes, porque yo ya me conozco. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo conozco mi vida como yo era antes. Yo conozco que sin estar en un proceso y seguir creciendo, yo sé qué es lo que puede suceder. Dice la palabra de Dios que los hizo pasar en un camino más largo, en un camino más estrecho, porque Dios quería tratar con el pueblo. ¿Cuántos están conmigo? Sí, ¿qué es un proceso? ¿Qué es un proceso? El proceso de Dios, cuando entras en la iglesia y cuando empiezas a sentir la presencia de Dios y cuando llega la salvación en tu vida, ¿qué es lo que sigue después de eso? Lo que sigue es poder entrar y que los líderes puedan venir en tu vida y que tú puedas entrar y someterte a un proceso. Sí, porque yo he entendido muy bien que en la iglesia, aunque vengamos en la iglesia, no significa que estamos en un proceso. Sí, aunque vengamos los viernes, aunque vengamos los miércoles, aunque vengamos los domingos, no significa que estamos en un proceso. ¿Cuántos están conmigo? Sí, yo me acuerdo cuando compré mi primer carro, aleluya. Yo me acuerdo cuando y el carro estaba feo, pero para mí era el carro más hermoso de todos, ¿no? Pero yo me acuerdo que me costó tanto para conseguir ese carro. Yo me acuerdo que trabajaba 2 trabajos y mis finanzas las estaba guardando, cuidando. Y yo me acuerdo que cuando finalmente tuve lo suficiente para comprar el carro, yo cuando lo compré fue el carro más hermoso del mundo. Lo lavaba, lo limpiaba, pero vieras qué tanto yo apreciaba ese carro, hermano y hermana. Lo amaba. Pero yo me di cuenta de algo. Si yo trabajé muy duro por ese carro. Cuando uno no trabaja por algo, no cuida eso. ¿Cuántos pueden decir amén? Si cuando uno no trabaja arduamente para algo, créeme que no tiene la misma importancia de alguien que trabajó mucho tiempo para llegar donde está. ¿Cuántos pueden decir amén? Y eso es lo mismo en el ministerio. De que muchas de las veces los pastores, los líderes estamos sirviendo ministerialmente, creciendo. ¿Y cuántos saben que no es fácil? Yo le doy gracias a Dios al equipo pastoral. Sí, yo no sé de ustedes, pero yo le doy gracias a Dios y yo me mantengo cerca a ellos. ¿Por qué? Porque me inspiran a seguir. ¿Por qué? Porque yo he visto que tanto ellos han trabajado y juntos estamos en esto y juntos vamos a poder nosotros lograr lo que Dios quiere hacer aquí en Alcance Victoria, Panamá. ¿Cuántos pueden decir amén? Sí, pero tú y yo debemos que trabajar duro. ¿Cuántos pueden decir amén? Tú y yo nos debemos que meter en el proceso. Tú y yo debemos que seguir trabajando y vas a ver cómo Dios va a ser fiel en tu vida. Y vas a ver cómo Dios te va a posicionar y cómo Dios te va a dar una responsabilidad. Y créeme que cuando se pongan las cosas duras, que cuando se pongan las cosas difíciles, no en la primera vamos a oír. No en la primera vamos a salir. ¿Por qué? Porque estamos sometidos a un proceso. Sí, y el proceso es muy importante. Yo ahorita vamos a estar hablando del pueblo de Israel. ¿Qué fue la razón por qué ellos no entraron a esa tierra prometida? Sí, es lo que queremos estudiar hoy esta noche. Ahí en Jeremías también lo vemos. En Jeremías 18, 3, 4 dice: entonces descendí al casa del alfarero, y he aquí estaba allí haciendo un trabajo sobre la rueda. Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija
según le parecía mejor al alfarero. ¿Cuántos pueden decir amén? Si hoy esta noche es algo de evaluarnos y decir si realmente Dios está trabajando en nuestras vidas, si realmente tú y yo estamos sometidos al proceso de Dios, si lo podemos notar con tu relación con Dios. Cuando tú tienes una relación con Dios y las convicciones de Dios, tú empiezas a tener esas convicciones y estás sometido en el proceso de Dios. Pero también algo muy importante es, y hablo a la iglesia, de que debemos que nosotros someternos al liderazgo. Y ahí es donde se pone un poco difícil. De que a lo mejor ya tienes un tiempo aquí en la iglesia, a lo mejor ya cumpliste 1 año, 2 años, pero poder entrar y ser parte y acercarte más al liderazgo para que nos puedan a tratar áreas en nuestras vidas. Y yo sé que es algo muy difícil. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo sé que no es fácil que un pastor llegue a tu matrimonio. Yo sé que no es fácil cuando uno está pasando unas ciertas cosas en sus vidas, y no queremos hablar o no lo queremos decir. Sí, pero es importante que seamos transparentes. ¿Cuántos pueden decir amén? Que seamos transparentes al liderazgo, que seamos transparentes a nosotros mismos para que nosotros podamos ser usados con Dios de una manera poderosa. ¿Cuántos están conmigo? Sí, el proceso de Dios. También allí en Santiago vemos en capítulo 1, 13 al 15, podemos ver también cuando Dios habla de las pruebas y las tentaciones. Si tú y yo debemos que entender que la tentación y la prueba es muy diferente. Si la tentación es cada uno es tentado con sus propios malos deseos que arrastran y te seducen. Son nuestros deseos que nos sacan de la perfecta voluntad de Dios, hermano y hermana. Si van a ser en el tiempo del proceso, cuando van a venir tentaciones en nuestras vidas. Es en el tiempo cuando estás en el proceso, cuando lo único que queremos es placer a Dios, lo único que queremos es agradar el corazón de Dios. Pero van a venir esos tiempos de tentación, y va a venir esos tiempos donde tú y yo nos debemos que agarrar a la presencia de Dios. Pero también debemos que discernir las pruebas de Dios. Si las pruebas son diferentes, si las pruebas tú y yo las debemos que discernir. Lo podemos saber ahí con Abraham y Isaac. ¿Cuántos conocen esa historia? Si cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, sí, y dice que él iba y que lo iba a sacrificar, y esa historia a mí me ministra mucho. De hecho, esa fue la historia como yo llegué a saber que mi esposa era la correcta. Aleluya. ¿Cuántos quieren escuchar la historia? Yo me acuerdo una vez ahí estando soltero en el UTC, yo era un staff ahí, y tú sabes, bien enamorado con Dios, ¿no? Nada me podía parar, y era yo y Dios, y solamente Dios, apasionado. Y yo me acuerdo que hablé, de hecho el pastor Charlie era el director ahí del UTC. Y yo me acuerdo que, y tú sabes, ¿no? En el ministerio yo dije, le voy a decir al pastor a ver si me da permiso de poder empezar a hablar con Alejandra. Y tú sabes, a veces uno, yo vengo de la escuela vieja, dije, no me va a dejar, dije. No me va a dejar, ni para qué pregunto, dije. Y yo me acuerdo que empecé a orar, y yo le dije a Dios, le dije, usa a pastor Charlie, si me dice que no es no. Y si me dice que sí, pues gloria a Dios, ¿no? Me acuerdo que oré y hasta ayuné, ¿cómo ven? No, yo andaba bien espiritual, hermano. Espiritual. Y me acuerdo que llegué nervioso. ¿Sabes? Esas pláticas cuando ni puedes respirar. Cuando andas como, no podía ni respirar. Y yo dije, me va a decir que no. Ya estaba yo definido. Y dijo que sí. Y me acuerdo cuando me dijo que sí, me dijo no, me empezó ahí a dar dirección y guiarme. Y pastor Charlie siempre fue una bendición ahí para nuestras vidas. Pero yo me acuerdo que un día yo fui a un summer camp. Es como algo de jóvenes del gang, que habíamos ido a un retiro. Y Dios me puso en el corazón de poder que deje de hablar con Alejandra. Aleluya. Y yo me acuerdo que no quería subir al llamado del altar. ¿Cuántos están conmigo? Yo decía, no, eso no es de Dios. Pero yo me acuerdo que yo con mis convicciones dije, ¿sabes qué? Sí, lo que Dios diga yo lo voy a hacer. Me acuerdo que pasé y dejé a Alejandra ahí en el altar. Aleluya. Pues se ríe el pastor Ricky, se arreció, ¿no?
Y me acuerdo que llego de summer camp y dice Pastor Charlie, dice, hey Aarón, me acaban de hablar de Pastor Sonny, dijo. Me acaba de hablar y dice que me vaya para Panamá. Y quiero que te vayas conmigo, me dijo, porque parece que voy a ser el director del UTC, dijo. Y yo dije, no, pues sí, era de Dios, dije. Lo que tú quieras, Dios, todo se alineó. Dije, ya sé por qué me dijiste que deje a Alejandra, ¿no? Y yo me acuerdo que al fin no se dio. No, el pastor vino a Panamá para ser parte del equipo pastoral. Y yo me acuerdo que me quedé un poco confundido, pero nunca se me va a olvidar. Una noche que estábamos orando, yo y pastor, en el hotel, estábamos orando, me acuerdo. Y Dios me ministró algo poderoso. Y me trajo en memoria la vida de Abraham y de Isaac. Y sabes que muchas de las veces Dios nomás te está probando, que Dios nomás quiere que tú dejes algo pero realmente sí es de Dios, pero nomás quiere saber si realmente amas a Dios más que todas las cosas del mundo. ¿Cuántos pueden decir amén? Y esa es la realidad, que hay muchas pruebas que Dios pone adelante de tu vida. Sí, pero y nosotros debemos que amar más a Dios. Nosotros debemos que obedecer todas las órdenes de Dios y poder saber que lo que Dios quiere para nuestras vidas es lo mejor. Y me acuerdo que ahí se dio todo. Y míranos ahora, Alejandra, aleluya, aquí en Panamá, en Alcance Victoria, Panamá. Dios es bueno. ¿Cuántos pueden decir amén? Debemos que discernir las pruebas y debemos que discernir las tentaciones. Número 2, algo que yo miro del pueblo de Israel que está estudiando, ¿por qué fue que no entraron a la tierra prometida? Si una de las cosas que simplemente ellos nomás estaban fluyendo. Si tú miras la historia, dice que habían 2 millones de personas y dice que estaban allí. Y tú miras la historia, se rebelaron muchos del pueblo de Israel, querían levantar otro liderazgo. Sí, se estaban quejando por la comida. Muchos de ellos querían regresar a Egipto. Muchos de ellos se querían regresar. Pero sabemos de que y cuando yo estudio, yo puedo ver como que muchos de ellos nomás estaban fluyendo. Yo sé que aquí eso puede pasar en nuestras vidas, que nomás venimos en la iglesia, que nomás venimos un miércoles, un viernes, un domingo, pero realmente no sabemos lo que está pasando. Yo me imagino en ese tiempo, me imagino que los que estaban allá, desde atrás hasta atrás, escuchaban que iban a entrar a una tierra prometida. Lo escuchaban, pero creo que no se la creían. Sí, y era muy importante que podían estar más cercas. Y eso es lo que necesitamos ahorita en la iglesia, que se puedan acercar más y poder escuchar y poder entender. Sí, porque ahorita nuestra iglesia está creciendo. Ahorita nuestra iglesia está creciendo de una manera sobrenatural. Sí, podemos ver que no nada más hacemos una iglesia aquí para Panamá, para alcanzar aquí la ciudad, para poder alcanzar todo el interior, pero somos una iglesia internacional. ¿Cuántos pueden decir amén? Sí, cuando tú te acercas al liderazgo, cuando empiezas a escuchar el corazón de los pastores, te das cuenta que tenemos mucho trabajo y te das cuenta que tenemos visión. Digan conmigo, visión. Sabemos dónde vamos. Tenemos la visión aquí en Alcance Victoria, Panamá, para poder alcanzar el país de Panamá, pero poder alcanzar el mundo para Cristo. Y es por eso que fuimos a Ámsterdam. Y es por eso que muy pronto Pastor Humberto se va a estar llevando también unos panameños allá a Mexicali, aleluya, porque hay un evento allá de los Victory Homes. Sí, es por eso que miras a los pastores viajando. Es por eso que miras a panameños que están agarrando su pasaporte. ¿Cuántos pueden decir amén? Es por eso que miras a venezolanos también viajando. Y muy pronto vamos a ver a coreanos, aleluya. Muy pronto vamos a seguir viendo mexicanos. De hecho, hoy nos llegó una hermana de Orlando, al UTC de Panamá. Por aquí vino. Es por eso que aquí es una iglesia internacional. Digan conmigo, internacional. Somos una iglesia internacional. Si no nomás estamos aquí, no nomás deberíamos estar aquí fluyendo, pero deberíamos estar escuchando el corazón de los pastores. Deberíamos de acercarnos más el corazón de los ministros de iglesia en casa. Si cuando tú veas a la iglesia en casa, que todos estamos en la misma dirección. Si dice la palabra de Dios en Proverbios 29:18, dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía.
Sí, el pueblo se muere. Es por eso que muchas de las veces hay gente que va y viene, o a veces ya no está. Sí, porque prácticamente no agarraron la visión. Si no entendieron la visión, no estaban aquí nada más, pero hay mucho más. La visión viene de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Perteneces a una visión internacional. Tenemos una visión aquí como país, pero también Dios te va a dar una visión para tu vida. Dios te va a dar la visión para tu vida. Eso lo podemos ver, somos testigos de eso, cada uno de nosotros. Que nomás unos vinimos por una cierta temporada, pero cómo Dios cambia los planes. Y ahí es donde te debes que preparar. Porque la realidad es que muchos venimos con otros motivos, o Dios usa una cierta situación para que puedas venir y entrar aquí a la iglesia, pero con el tiempo, la semana empiezas a escuchar prédicas diferentes, Dios te empieza a ministrar y de repente Dios cambia tus planes. Dios cambia tus planes. Yo le doy gracias a Dios que yo entré a este hermoso ministerio, que cuando yo entré en esa casa de discipulado yo venía con otros planes. Yo venía nomás para dejar la droga, yo venía nomás para en un futuro casarme y nomás continuar con mi vida. Sí, pero fue en esa casa de discipulado donde Dios empezó a cambiar mis planes. Y Dios tiene una visión para tu vida. Dios tiene un llamado grande para tu vida. Sí, y aquí Dios te va a revelar el por qué te trajo aquí a la iglesia de Alcance Victoria. Necesitamos estar abiertos para lo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén? Número 3. El pueblo no tenía una relación con Dios. Si vemos cómo el pueblo de Israel se quejaba, como el pueblo de Israel quería regresar en Egipto. Y hay una parte muy interesante cuando dice que querían levantar a otro líder. ¿Cómo ven? No les gustaba dónde los estaba llevando, no les gustaba la dirección donde los estaba llevando, y querían cambiar de líder, querían cambiar a Moisés por otro. Sí, hay algo que es muy importante aquí en Alcance Victoria, es que todo lo que nosotros hacemos es para Dios. Cada pastor que está aquí, cada líder que está aquí, todo lo que nosotros hacemos es porque Dios nos ha traído hasta aquí. Yo a veces me pongo a pensar, ¿no? Yo abro mis ojos y digo, ¿qué estoy haciendo en Panamá? Aleluya. ¿Cómo llegué hasta acá? ¿Cómo fue? Y es Dios. Cuando uno está abierto con la voluntad de Dios, cuando uno te da cuenta que fue Dios que te trajo hasta aquí, que fue Dios que restauró tu matrimonio, que fue Dios que rompió esas cadenas de drogadicción. Si cuando tú te das cuenta que es Dios que está sobre tu vida, es cuando empiezas a ver las bendiciones de Dios. Si la relación con Dios es muy importante. Cuando regresas a la historia y miras cuando Moisés, Dios le dijo a Moisés que libre a los de Israel, siempre fue para que lo adoren. Eso dice la palabra de Dios. Siempre fue para adorar a Dios desde el principio. Sí, tú y yo nos debemos que evaluar esta noche cómo está nuestra adoración hoy esta noche. Cómo está nuestra relación con Dios. Sí, porque es muy fácil llegar a una rutina. Es muy fácil ir al trabajo, es muy fácil nomás que venir a otro servicio más, pero va a ser con una relación con Dios que tú y yo vamos a poder llegar a las bendiciones que Él tiene para nosotros. Sí, porque yo me he dado cuenta de algo en Alcance Victoria, que al enemigo no le da miedo a esos que son fieles y vienen siempre a la iglesia nada más, de esos que tienen años en el evangelio. Sí, al enemigo le da miedo a esos que oran. Al enemigo le da miedo a esos que dicen, ¿sabes qué? No tengo para el alquiler. Y te arrodillas y te empiezas a quebrantar adelante de la presencia de Dios. Al enemigo les da miedo a esos que empiezan a levantar sus manos aquí en la iglesia y empiezan a adorar a Dios con todo su corazón. Sí, aquí lo que me gusta de esta iglesia, la verdad, es la alabanza. ¿Cuántos pueden decir amén? Ay, ay, ay. Yo nunca he adorado a Dios tanto como aquí. Aquí, y realmente uno lee
la letra y realmente uno lo dice con todo su corazón, ¿no? Esa es una adoración real. Esa es una adoración de que tú le das a Dios por agradecimiento. Es una adoración donde tú le dices gracias a Dios porque Él ha sido fiel en tu vida. Número 4, ¿por qué fue que el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida? Número 4, el pueblo no fue paciente. Si necesitamos ser pacientes para que la bendición llegue a nuestras vidas. Y es algo que no nos gusta esperar. Sí, porque ahorita más adelante vamos a leer que sí entraron unos a la tierra prometida, pero no todos. Pero dice la palabra de Dios que los que entraron vinieron los 2 espías, perdón. Tú te puedes dar cuenta que cuando ellos fueron a dar el reporte, solamente 2 habían dado un buen reporte. Y los demás empezaron a ponerse negativos, los demás empezaron a irse contra lo que Dios quería hacer. Sí, porque lo interesante de la historia es de que ellos ya habían caminado en el desierto, ellos ya habían visto los milagros de Dios, imagínate. Ya habían visto los milagros de Dios, ya vieron la mano de Dios allá en Egipto, cómo los había libertado. Sí, ellos habían visto ya los milagros y de todas maneras no creyeron en Dios, de todas maneras no entraron a esa tierra prometida. Si dice allí en Números 32, 10 al 12, mira lo que dice: por eso el Señor se enojó mucho contra ellos y juró, dice, de todos los que rescató de Egipto, ninguno de 20 años o más verá jamás la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y Jacob, porque no me ha obedecido de corazón, dice. Las únicas excepciones, escuchen, son Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Y mira qué poderoso dice esta escritura, dice, porque ellos han seguido al Señor con todo su corazón, dice la palabra de Dios. Si tú y yo queremos ver las bendiciones de Dios, debemos que seguir a Dios con todo nuestro corazón. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo les voy a decir algo, no es fácil este caminar. Pero aquí la otra traducción también dice, me sirvieron fielmente. Sí, sabemos que no es fácil, pero sabemos que sin Dios tú y yo no vamos a poder ver la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Muchas de las veces nos queremos bendecir, aleluya. Muchas de las veces nos queremos bendecir, queremos acelerar el proceso. Muchas de las veces queremos ya ser posicionados como líderes. Muchas de las veces ya nos queremos casar, aleluya. Muchas de las veces queremos nosotros tener nuestros propios planes. Sí, pero si realmente tú y yo queremos ver la bendición de Dios, va a ser rendirnos completamente a su voluntad. No nomás rendirnos completamente a su voluntad, pero también va a ser esperar en el perfecto tiempo de Dios. Van a ser estas dos cosas. Sí, va a ser tener paciencia. Digan conmigo, paciencia. Dice allí en Filipenses 1:6, y estoy seguro de que Dios, que comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Si la obra de Dios comenzó cuando Jesús murió en la cruz, cuando empezamos a creer en Él, si el Espíritu Santo vive en nosotros capacitándonos para que cada día seamos más semejantes a Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Es decir, el día que vinimos aquí, entramos a la iglesia, es el día cuando Dios llegó a nuestros corazones y la salvación llegó a nuestras vidas. ¿Se puede pasar el piano? Y la salvación llegó a nuestras vidas. Sí, es ese día cuando el Espíritu Santo entró a nuestros corazones. ¿Cuántos pueden decir amén? Fue ese día en la casa de discipulado cuando tú recibiste a Dios en tu corazón y de repente las cosas empezaron a cambiar. Fue ese día, joven que me escucha, cuando entraste a estas puertas y recibiste a Dios en tu corazón ese domingo, o allá afuera con los anfitriones.
Si yo no sé dónde tú recibiste a Dios en tu corazón, pero allí fue cuando Dios y el Espíritu Santo entró en tu vida. Y es donde nos empieza a capacitar y nos empieza a preparar. Y te das cuenta que todo tenía un propósito. Te das cuenta que esos tiempos difíciles, esos problemas que vienen a tu vida, esas situaciones que te enfrentas, a lo mejor el día de hoy te estás enfrentando en algo y te das cuenta que todo tiene un propósito. Sí, porque dice la palabra de Dios que cuando ya finalmente llegaron, imagínate, a la tierra prometida, ¿sabes qué había en esa tierra? Habían gigantes. Habían gigantes. Y muchos de ellos se echaron para atrás. Muchos de ellos dijeron: ¿sabes qué? No vamos a poder contra estos gigantes. Es por eso que digo, debemos que nosotros rendirnos completamente. No podemos tener un pie adentro y un pie afuera, pero realmente debemos decirle: Dios, yo ya estoy aquí. Dios, ya llevo un año aquí. Dios, ya llevo unos meses aquí. Dios, yo necesito entrar en un proceso. Dios, yo necesito seguir creciendo. Dios, yo necesito prepararme, porque yo sé que tienes una bendición grande para mi vida. Porque yo sé que Dios, tú vas a restaurar mi matrimonio. Porque yo sé, Dios, que tú vas a traer a mi hijo, a mi hija a través de esas puertas. Si la bendición de Dios está cerca para muchos de nosotros, pero debemos que ser constantes. Debemos que seguir luchando. Debemos que seguir peleando. Debemos que seguir nosotros creciendo en los caminos de Dios. Si la escritura dice que eran 430 años que estuvieron en Egipto, si no un día para otro iban a cambiar, aleluya, iba a tomar tiempo. Tuvieron más tiempo en Egipto, estaban mucho tiempo allá afuera. Era mucho tiempo, pero era cuando empezaron a entrar en ese proceso, cuando Dios empezó a cambiar el corazón. Debemos que ser pacientes con nuestros esposos, aleluya, con nuestras esposas. Va a tomar tiempo. Necesitamos ser pacientes con los jóvenes. Necesitamos ser pacientes, ser sensibles a uno a los otros. Sí, va a tomar un tiempo, pero yo he aprendido algo aquí en Alcance Victoria. Yo lo he visto, que somos una casa de milagros. Yo he visto milagros, hermano y hermana. Cada uno que está aquí somos un milagro. Yo me acuerdo cuando entré en esa casa, yo hablaba solo. Un día va a venir mi mamá, ya me dijo que quiere venir, y le voy a decir que lo diga, que lo testifique. Yo hablaba solo. Y yo me acuerdo entrando en esa casa y cómo Dios me restauró. Cómo Dios restauró mi mente. Yo he visto en esa casa cómo llega gente hablando solo y sale hablando en lenguas. ¿Cómo ves? Yo he visto matrimonios destruidos y cómo Dios los ha levantado para poder edificar una iglesia. Yo he visto jóvenes rebeldes que todos se dieron por vencidos para ese joven, pero cómo Dios los ha levantado. Nosotros pertenecemos a un ministerio de milagros. Dios ha sido fiel y Dios va a seguir siendo fiel. Y les voy a decir algo: estamos bendecidos. Estamos bendecidos. Estamos muy bendecidos. Aquí en Alcance Victoria Panamá estamos bendecidos. Dios nunca nos ha dejado. Dios siempre ha sido fiel. Pero a veces nosotros podemos llegar como este pueblo. Pero la palabra nos enseña cómo nosotros podemos continuar, cómo nosotros podemos seguir siendo fuertes y ser como esos dos. Esos dos, un Josué, un Caleb. ¿Cuántos están conmigo? Que cuando entres y te acerques a la bendición, y cuando estén ahí los gigantes, que no nos demos por vencidos, pero que te des cuenta que todo lo que tú estabas pensando obró para bien. ¿Cuántos están conmigo? Dios tiene una bendición grande para esta iglesia. Lo podemos ver, lo podemos sentir. Dios tiene algo muy grande para cada familia que está aquí.
Y ahorita vamos en el paso con los pastores y estamos creyéndole a Dios que vamos a abrir otros países. Estamos creyéndole a Dios que Dios va a hacer cosas grandes, pero no solamente en el ministerio, pero en nuestras vidas también. Dios va a bendecir mucha gente este año. Dios va a bendecir mucha gente estos años por venir. Hay un proceso que debemos pasar para cada nueva bendición. Necesitamos confiar en Dios y debemos que ser pacientes y esperar en la perfecta voluntad de Dios. Hoy esta noche yo no sé cómo tú vengas. Hoy esta noche yo no sé qué estés pasando personalmente, pero Dios sabe y Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. Yo sé que el Espíritu Santo está aquí hoy esta noche. Le quiero pedir a todos que se pongan de pie. Así que no temas porque estoy contigo, dice el Señor. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa, dice el Señor. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza, hermano y hermana. Dios tiene grandes cosas para este pueblo. Y yo sé que la bendición está cerca. Ahí donde está, levanta tus manos. Vamos, levanta tus manos. Tú y yo estamos bendecidos. Y Dios quiere bendecirte aún más. Dios quiere bendecir tu familia. Dios quiere bendecir tu negocio. Dios quiere bendecir tu matrimonio. Dios quiere bendecir tu ministerio. Dios quiere bendecir esta iglesia aún más. Necesitamos ser pacientes. Necesitamos acercarnos más con Dios. Necesitamos buscar más de su presencia. Necesitamos adorarle hoy esta noche y decirle gracias, Dios, porque tú has sido fiel. Muchos de nosotros le debemos que pedir perdón. Decirle perdón, Dios, porque te he ignorado. Perdón, Dios, porque cuando tú eres fiel a veces yo no soy fiel. Vamos, ahí donde está, levanta a Dios, empieza a hablar con Él.